Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. En esta oportunidad nos encontramos en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en la exposición de 4 jóvenes artistas, Pablo Acosta, Alfredo Virgüés, Gustavo Sanabria y Orlando Salgado, quienes nos responderán algunos interrogantes sobre las motivaciones y propósitos de su obra a lo largo de esta entrevista. Veamos antes un corto video sobre el trabajo de estos jóvenes creadores. Pablo Acosta, Alfredo Virgüés, Orlando Salgado y Gustavo Sanabria pertenecen a la generación de artistas colombianos que ha iniciado en los 2 últimos años el difícil sendero de las exposiciones, las confrontaciones y las competencias, por el cual han transitado prácticamente todos los artistas del país que han logrado un reconocimiento. A pesar de ser recién egresados de facultades de arte de diferentes universidades y de que cada cual evidencia designios propios, su trabajo se interrelaciona en cuanto a que las reflexiones sobre el hombre contemporáneo son el común denominador. Acosta, Salgado y Virgüés son fotógrafos. Acosta interviene en algunas ocasiones los negativos y otras veces los positivos para otorgarle más fuerza o un aspecto fantasmagórico a las imágenes. Salgado sobrepone registros de lugares y tiempos diferentes para vincular la historia con la memoria y para estructurar comentarios sobre el significado del poder. Y Virgüés trabaja sobre desechos fotográficos interviniéndolos, dibujándolos o recortándolos en formas relacionadas con las situaciones que registran. Por su parte, Gustavo Sanabria es, en cambio, un escultor, cuya obra, que a veces tiene un carácter lúdico y a veces un sentido trágico, hace manifiesta una gran versatilidad en el manejo de los materiales. Vox Populi, Vox Dei, la serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia. Si tienes alma de aventurero, conquistador y te gusta el peligro, pues únete a Colombino y su pandilla en A Recreo Pro Colombia. A Recreo Pro Colombia, la manera más divertida de conocer su país. Todos los martes a las 5 por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Tierranautas, jueves 5 de la tarde por Señal Colombia. Pablo Acosta, ¿tú eres eminentemente un fotógrafo? No, pienso que no. Yo recurro a la fotografía más como un instrumento de la representación. Uso también el dibujo, uso también la pintura. ¿Estudiaste arte? Sí, terminé Bellas Artes en la Universidad Nacional. Bueno, ¿y tus fotografías me decían que son sobre la mirada? ¿En qué sentido sobre la mirada? Cuéntanos aquí sobre las imágenes. Sí, bueno, la mirada porque está involucrada en cualquier experiencia humana. En este sentido recurro a la ciudad. La ciudad desde un punto de vista lejano, es decir, aéreo, una perspectiva aérea. Pero es una disculpa para entrometerme en ella. En este sentido también recurro, por ejemplo, a las situaciones de los personajes que se encuentran de pronto en una esquina y ellos están actuando en esta ciudad. Y a partir de este juego entre lo aéreo y lo particular es que me interesa hablar de la ciudad a través de la imagen. ¿Y aquí en esta fotografía también es la ciudad? Sí, efectivamente. Yo he encontrado que hay lugares desocupados, entre comillas, porque son lugares que han dejado una huella. O sea, mucha gente ha pasado por este lugar y ha dejado de alguna manera su halo, ¿no? Su halo fantasmagórico. Entonces, este tríptico
me habla precisamente de estos 3 estados de la ciudad. De la ciudad. Pero veo también que hay una especie de fotomontajes. ¿Qué persigues involucrando esas otras imágenes dentro de la imagen principal? Yo quiero crear antítesis a partir de la imagen. Una antítesis en este sentido, por ejemplo, unos sujetos que se centran a un diálogo, mientras que hay una ciudad que está patas arriba. Puedo decir que pueden ir en sentidos contrarios. Aquí, por ejemplo, una ciudad que vista desde una lejanía es, sin embargo, asaltada por un fenómeno que puede estar sucediendo en otro lado. Aquí la bomba atómica, por ejemplo, es una cosa que se ha desplegado a todo el universo. Sí, y aquí el espacio desocupado y la masificación. O sea, al mostrar unos personajes que están recorriendo una ciudad, estoy dando a entender este halo en la memoria que ha dejado el espacio. Ajá. Bueno, pero no todas tus fotografías, sin embargo, son sobre la ciudad. Aquí veo que recurres al retrato, que es uno de las áreas más tradicionales de la fotografía. Sí. En este sentido, pues quiero tomar a unos sujetos que son desconocidos, a pesar de que yo he tomado la imagen en el estudio, les he borrado la huella de su identidad para hacerlos notar como unos sujetos que son cotidianos, es decir, que hablan también a partir de su presencia. Y les he quitado la identidad es precisamente porque ellos empiezan a hacer significación, se convierten en signos, se convierten en sujetos que hacen parte de una conglomeración. El hecho de que les hubieras borrado los ojos los hace muy misteriosos, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿y el color? El color es un efecto que quiero resaltar porque el color le da más vitalidad a estos personajes y a la misma imagen, ¿no? Pero no en todas las fotografías utilizas color. No. Aquí, por ejemplo, esta imagen da la impresión de que fuera una aparición, esa bicicleta, que no fuera real, sino como... En ese sentido, por ejemplo, aquí he usado el negativo como lo he construido al comienzo al obturar. Y me interesa particularmente el objeto como signo, como ícono. Y el objeto unido a este otro elemento, es decir, ha cambiado su posición, es porque también me interesa este transcurso que está ligado a los objetos cotidianos del ser humano. Y sobre todo este transcurso que permite incluso encontrar una atmósfera en su interior que deja descubrir esa huella, esa memoria, esa historia personal que cada uno construimos. Estas dos imágenes son trabajadas de manera completamente distinta. Comparativamente. Sí. Sí. Aquí no he intervenido directamente sobre el papel, cosa que sí ha sucedido en las obras anteriores, que he alterado completamente el proceso laboratorio. Aquí he trabajado únicamente con el negativo. Pablo, muchas gracias. Bueno. Muy amable. Alfredo Virgües, tú también eres pintor, yo te conozco como pintor y como dibujante. Sí. ¿Pero también utilizas la fotografía o esta es la primera exposición de fotografía que haces? Bueno, esa es la primera exposición de fotografía. Pues habían algunos elementos que en la pintura y en el dibujo no eran pues muy elementales para el desarrollo de lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces vi en la fotografía un elemento muy importante para decir cosas. ¿Pero hay una conexión con la pintura? Sí, hay una conexión digamos, en el tema, en el concepto, en lo que estaba elaborando en la pintura. En la pintura estaba trabajando el tema de la violencia, ¿no? De la violencia y todo el contexto que rodea esta violencia, algo más subjetivo, ¿no? La pintura es un lenguaje un poco más íntimo, más personal y más matérico. Aquí en la fotografía pues vuelve a retomar este tema de la violencia. Bueno, yo veo 4 imágenes sin aparente conexión entre sí. ¿Cuál sería el hilo conductor de esta obra? En esta serie, que son 16 fotografías divididas en 4 partes, intento mostrar la división de esas imágenes que nos muestran en la televisión, ¿no? Sí. Esa división donde aparece un noticiero que muestra una imagen de masacre, una imagen de algún problema de algún político que por ahí está mal cuadrado, y después nos muestra una imagen de una niña que vende una cerveza, después otro personaje que vende otro producto, y volvemos de nuevo a este noticiero, pero no hay una reflexión real acerca de lo que sucedió. Ve, el tornillo aparece en varias de estas imágenes. Cuéntame, ¿es para ti un elemento simbólico?
Sí, el tornillo aquí es un símbolo de, digamos, el tornillo como un instrumento, ¿no? Que significa el apretar, ¿no? El apretar, el armar piezas, el construir una pieza, una estructura que mantiene algo. Simboliza esa estructura misma que mantiene, que nos aprieta. Bueno, ¿y tú tomas las fotografías? Sí, algunas fotografías son tomadas y otras son recogidas. Son tomadas, son objetos que recojo, como esta fotografía, que es un fotofilm que recogí en un teatro de Bogotá. Son recortes que recojo de algunos teatros. ¿Y es una fotografía que representa qué? Esta fotografía es de un campo de concentración. Se ve es un campo de concentración. muy amarga, ¿no? Sí. De todas maneras, bueno, y aquí es la misma fotografía. Sí, aquí que es la misma imagen, es esta fotografía que fue la base de todo mi trabajo y que se desarrolló siguiendo el tema de lo que es, digamos, una cárcel, ¿no? Una cárcel hoy en día es también un campo de concentración. Entonces, al seguirlo como una cárcel, vemos que la obra, esta parte de la obra, se llama Tómese la sopa. Tómese la sopa es una jerga que se tiene en las cárceles, en los muchachos de la calle, que dice, bueno, tómese la sopa pero chito, tómese la sopa pero silencio, ¿no? ¿Y las formas que la recortan? Bueno, estas formas son ciertamente símbolos, son ciertos íconos que describen determinadas formas que rodean estas imágenes. Por ejemplo, esta es como la tacita de chocolate, de té, que nos desayunamos con estas noticias de violencia, que ya nos estamos acostumbrando a estas imágenes, ¿no? Sí. De malos manejos. Aquí vemos, por ejemplo, un triángulo y un ojo que simboliza el Dios moderno, y que se propone aquí como la nueva imagen de el Dios contemporáneo, que son los medios de comunicación. Ajá. Y bueno, y aquí esta hace parte de la misma serie de la primera obra que vimos, porque le encuentro cierta relación. Sí, esta es de la primera serie. Entonces, además del concepto de imágenes y contextualización de la violencia, también me interesa la fotografía como instrumento. En la primera fotografía vemos que el papel fotográfico me sirve como base del dibujo, ¿sí? Sí. En esta segunda imagen sí vemos una fotografía en un personaje que se busca y se le toma la fotografía, una fotografía pues tal y como es. En esta tercera fotografía es un fotofilm de una película de cine con un fotomontaje. En la tercera está pues una modelo de una revista con un montaje ya dado es por un objeto. Sí. Y además de ser es como un doble montaje. Además del objeto está un montaje de un acetato. Y la tercera imagen, que es contextualizar la segunda imagen. Muchas gracias, Alfredo. Muy gentil. Orlando Salgado, a ti también te conozco, pero no como fotógrafo, sino como artista del performance. ¿Trabajas también la fotografía? Sí, es otra forma de venir acá a este lado. En el performance estoy del lado de allá de la obra. Soy objeto de la obra, entonces hay un registro fotográfico del performance. Aquí vengo de este lado de la cámara fotográfica y tomo las imágenes que me interesa para formar fotomontajes o collages de imágenes que me interesa integrar en un espacio bidimensional. Entonces hay una diferencia entre la fotografía de los performances y la fotografía que presentas acá. Sí, en el performance es más registro de algo que pasó. Aquí es tratar de capturar tiempos distintos. Bueno, esta primera fotografía es un collage, ¿no? Sí, es un collage de imágenes de un mismo lugar, ¿no? La Plaza de Bolívar, distintas perspectivas que tomo. Y aquí hay otro tiempo, otra disculpa de un objeto. Como he venido trabajando el objeto a nivel de ensambles, antes hacía ensambles, pasé a hacer performance como objeto de la misma obra allá y ahora vengo al mismo objeto también. Pero la mayoría de las fotografías que presentas en esta exposición son una especie de montaje, ¿no? Son este tipo de obras. Sí, son como tratar de capturar con la lente esos distintos tiempos. Aquí hay el cementerio central y la imagen de Simón Bolívar. Fueron distintos tiempos, se están trabajando con positivos y negativos, como aquí se trabaja con un positivo, aquí se trabaja con dos negativos.
Y es ambicioso un poco en capturar esos tiempos y ponerlos a dialogar sobre... ¿Tú haces la fotografía, el laboratorio y todo? Sí. Sí, es muy clara el empleo del concepto tiempo en esta fotografía. ¿Es esta imagen que está aquí en primer plano la misma que se ve allá atrás? No, por casualidad cuando se montan los negativos, entonces esta imagen de un monumento de una tumba del cementerio central parece la imagen de Simón Bolívar que está aquí, entonces parece la espalda de él, pero fue cuestión de... Cuando ya se hizo el trabajo se integraron así. ¿Te interesa mucho Simón Bolívar? Porque lo veo que se repite mucho en varias de tus fotografías. Me interesa el poder, me interesa manejar el poder, fotografiar el poder y, digamos, el poder religioso, el poder militar, el poder político. Y ponerlo a transcurrir, ponerlo a recorrer esos laberintos cotidianos de la ciudad que nosotros recorremos también. Recordemos, sí. Bueno, sí, aquí Bolívar aparece ante una imagen, ante una cruz. Sin embargo, la imagen de Bolívar da la impresión de ser un fantasma. Sí, porque se trabaja con un positivo de él, entonces deja ver lo que hay atrás, se ve muy transparente. Y es como si él pasara y dejara una estela blanca que pasó por allí. Aquí lo mismo, aquí sin embargo la imagen es menos reconocible, la imagen grande es menos reconocible. Que le quise dar más importancia a esta, que se viera más nítida, esta que también es de una tumba. Me interesaba más el pequeño monumento en la actitud que está de rodillas y la imagen de Santander atrás, pero que, bueno, no. Y aquí Bolívar parece entrar a un sitio, a un lugar que... Es la puerta de la gobernación, también el poder político. Ah, o sea, el poder político. Sí. Orlando, y para hacer estas fotografías tú utilizas personas o haces tú solo el trabajo. Pues yo tomo la fotografía, hago un archivo de negativos y después voy revelando en pequeño para mirar a ver cómo integro las imágenes después. Este díptico, sin embargo, se sale completamente de la idea de aquellos, me parece a mí, pues, por lo menos desde el punto de vista técnico. Se está manejando el poder en cada extremo del díptico, ¿no? Digamos Santander, Bolívar, y aquí es como la inercia o como el letargo del transeúnte y de un objeto que hice yo en el año 93 que se titula Un duerme, era un ensamble con otras piezas, pero es un poco el letargo de lo que nos va pasando a diario y no reaccionamos y llevamos tanto tiempo en ese letargo y sinceramente es como captar el tiempo ahí del letargo que sufrimos todos de la cotidianidad. Pero no se reconocen ni Bolívar ni Santander. No, porque no les quiero dar identidad, quiero solamente manejar el poder. Entonces los tomo de disculpa a ellos y los enmascaro un poco, los oculto. Muchas gracias, Orlando. Gustavo Sanabria, tú eres el único expositor de esta muestra, por lo menos, que no es fotógrafo. Tú eres más bien, digamos, un escultor o un hacedor de objetos. Esta obra a mí me da la impresión de que tiene un gran sentido del humor. ¿Sí hay un humor en la concepción de este trabajo? Yo considero que sí hay un sentido del humor en el sentido que son objetos de juego. Parten de elementos que fueron objetos de juego, como fueron las muñecas, en un sentido primigenio, en un sentido de lo que fue nuestra infancia, y llegaron a otro plano y luego llegaron a mis manos, en el cual les doy un contexto. Las muñecas son encontradas. Encontradas, y todas las cabezas, pues, de por sí tienen una historia, ¿no? La mayoría fueron encontradas en la calle, que precisamente eso hace parte de la observación de mi desplazamiento en el entorno, el hecho de encontrar muñecas frageladas o cabezas de muñecas, pero eso no es exactamente lo interesante, sino encontrar el registro que tienen esas cabezas de muñecas, la pintura, los ojos, los labios pintados, los cabellos cortados. Entonces tienen una presencia de un sujeto que algún día se disipó. Sí. O sea que tú partes de objetos encontrados como Duchamp, pero no los dejas ahí, sino que le construyes el cuerpo y los zapatos, etc. Les doy una activación en el sentido y la comprensión de que son objetos, pero también son humanos, o sea, son sujetos. En ese sentido yo me encargo de vitalizarlos también y doy una presencia, en este caso una disposición de mujeres. O sea, mujeres en disposición para tomar té. Es una congregación de mujeres que quieren tomarnos por sorpresa o que tienen la posibilidad de
de ellas mismas. ¿Y el cuerpo que les adjudicas tiene que ver con la expresión de cada una? En cierto sentido sí tiene que ver con la expresión. Quizá lo que quise lograr era una interpretación de lo que puede ser cada rostro, pero en el tiempo, en el pasado, como una memoria. Obviamente lo contrapuse con una forma, con un maquillaje, con una apariencia que son unos vestidos un poco más modernos, unos zapatos más modernos, una contraposición y una disonancia de lo que puede ser el color con respecto a su rostro. Bueno, ¿y algunas son funcionales? Sí, de por sí casi todas son funcionales. Tiene una característica de lo que es en sí la caja, el objeto para contener. Pues puede tener varias funcionalidades en realidad. Esta también tiene otro sentido de puerta, de cajón, siempre pensando que el hombre como sujeto puede contener y el objeto como parte humana o parte mítica también puede contener. Bueno, y un artista que, porque esto es muy lúdico, esto tiene algo de juego, ¿no? Que con una obra pues tan lúdica, de pronto hace unas esculturas tan tremendas como esta. ¿Tú ves alguna relación entre esa obra y esta? Sí, la relación directa está en la parte del ser humano, el carácter humano y lo que le hablaba del hecho de ser sujeto y objeto. Entonces, este trabajo se llama Carrus, el, las, los, etc. Entonces, es una sensación de nosotros los hombres, cuando nos petrificamos, cuando nos olvidamos de muchas cosas, cuando empezamos a desplazarnos sin saber lo que estamos haciendo, pero nos embarga quizás una característica del entorno. Todas tienen una desfiguración en la boca. Esa desfiguración es un desplazamiento, es una exageración del gesto, es una exageración del silencio, es una exageración de ciertas relaciones o de ciertas interpretaciones que no podemos olvidarlas ni negarlas, sino que se hacen presentes. Entonces lo que hago es marcar ese sentido, esa exageración en el rostro. ¿Qué materiales utilizas? Este trabajo se utiliza lienzo, resina, se utiliza yeso y siempre con pátinas de pigmentos y resinas. También se utiliza costura. ¿Y tú haces todo? Todo. La mayoría, en este caso la única excepción son las bancas que se lograron conseguir. Pero lo otro eran necesarias, lo otro sí todo es una construcción a nivel de vaciado, a nivel de construcción directa y diferentes tipos de materiales que me dan la estructura del objeto en sí. ¿Por qué algunos blancos y unos negros? La pregunta me la hice y hay una relación directa que es con el ser humano. No es que quiera hablar ni ser racista, sino todo lo contrario. Amo el color, por lo tanto hay diversidad. Quizás pudiera hablar de un color azul. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, usted muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Vida de Barrio, domingos 8:30 de la noche por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Los inventores nacionales tienen su espacio mágico, los sábados a las 6:30 de la tarde por Señal Colombia. Sueños de Tornillo, la crónica buena de los colombianos. Una disciplina, un reto, un atleta, una acción, deporte en acción. Miércoles a las 5 de la tarde por Señal Colombia. Presenta audiovisual. Audiovisuales presentó el anterior programa.
Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. En esta oportunidad vamos a hablar nada menos que de la obra del maestro Ricardo Gómez Campuzano, uno de los grandes pintores en la historia del arte nacional. Nos acompaña Margarita Gómez, hija del maestro y quien ha continuado con la tradición pictórica de su padre, y Álvaro Rengifo, su esposo, presidente de la Asociación Colombiana de Museos, quienes a lo largo de la entrevista nos ilustrarán sobre el desarrollo de la obra del maestro. Veamos antes un corto video sobre el trabajo de Ricardo Gómez Campuzano. El maestro Ricardo Gómez Campuzano nació en Bogotá en 1891 y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, continuando posteriormente sus estudios en Europa, en la célebre Escuela de San Fernando en Madrid, donde se formó buen número de los pintores colombianos de comienzo del siglo XX. Desde su primera presentación pública, en la famosa exposición del Centenario de la Independencia llevada a cabo en 1910, el maestro se hizo acreedor a innumerables reconocimientos y a entusiastas escritos por parte de la crítica que supo reconocer oportunamente su talento. El legado del maestro Gómez Campuzano, quien falleció en 1970, incluye retratos, bodegones, paisajes y cuadros de costumbres, temas que trató con su particular sentido estético. La luz fue para él, como para los impresionistas, un aspecto fundamental en la representación de la naturaleza, y así puede apreciarse no solo en los reflejos del sol radiante de tierra fría sobre la vegetación y la arquitectura, sino también en las tonalidades propias del otoño, y las cuales plasmó en algunos de sus viajes. Su justa fama como retratista le permitió representar la semblanza de connotadas personalidades del país y de elegantes damas cuyos ropajes, y en particular sus calidades y texturas, representó con manifiesta maestría. Su obra constituye uno de los logros más destacados del arte colombiano de la primera mitad del siglo XX. '900, una mirada hacia el pasado, con las vivencias de nuestros viejos que son la historia de una generación. Todos los sábados, de 8:30 a 9 de la mañana por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Los protagonistas del deporte, con toda la emoción, toda la diversión, reunidos aquí en la gran jugada. El deporte en todo sentido. Véalo por Señal Colombia, los martes a las 9:30 de la noche. Presenta Audiovisuales. Tecnociencia, el primer magazine nacional dedicado a las últimas innovaciones tecnológicas, los avances científicos y sus protagonistas. Acompáñenos los viernes a las 5 de la tarde por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. A ver, Margarita, tengo entendido que el maestro Ricardo Gómez Campuzano era descendiente de una vieja familia santafereña. Sí, mi papá descendía por parte de padre de familia santafereña y por parte de su mamá la familia venía de Santa Fe de Antioquia, por lo Campuzano. ¿Y estaba emparentado con Antonio Nariño? Sí, tiene descendencia de Antonio Nariño, era un antecesor de la familia. ¿Y con el poeta Asunción Silva? Y con el poeta Asunción Silva. Ambos personajes los admiró mucho, los estudiaba mucho y le llamaba la atención descender de esa familia. ¿Y cómo? Es decir, ¿no era muy difícil para una persona de estas viejas familias raizales santafereñas estudiar arte en esa época? Era muy difícil y le costó mucho trabajo convencer, especialmente a su padre, de ser pintor, porque la mamá le ayudó bastante y le colaboraba mucho. Pero mi abuelo era un poco más estricto, quería que mi papá fuera comerciante. Y mi papá tuvo que demostrarle
que tenía talento para que lo pudieran mandar a Europa o a estudiar aquí primero y luego para ir a Europa a estudiar. Y él estudió aquí en la Escuela de Bellas Artes. ¿Quiénes fueron sus profesores? Su primer profesor fuera de la Escuela de Bellas Artes fue el maestro Ricardo Borrero. Él fue el que le enseñó los primeros pasos en el arte y fue profesor particular antes de entrar a la Escuela de Bellas Artes. Luego después, en el tiempo, ya empataron y fueron amigos y fueron colegas, grandes amigos fueron. ¿Cuál fue esa prueba que le puso tu abuelo a tu papá para permitirle estudiar arte? Pues mi papá le dijo a mi abuelo que le iba a hacer un retrato y mi abuelo le dijo, no tengo tiempo para posarte. Y el único momento que tengo disponible es enseguida el desayuno a la hora que me fumo el tabaco. Tú verás cómo haces. ¿Cuánto tiempo era eso? Muy poco tiempo, raticos. Sí. Entonces mi papá tomó la cosa en serio y dijo, bueno, está bien, entonces yo te voy a hacer el retrato, y así lo hizo, aprovechando los momentos después del desayuno, y le hizo ese retrato a mi abuelo y convenció a mi abuelo. Entonces ya le patrocinó la ida, sí. Pues a mí me parece un retrato espléndido. Me parece que es un retrato realmente muy, muy logrado para una persona tan joven. Álvaro, ¿qué diferencia hay entre este retrato y los retratos que ya el maestro Gómez Campuzano hace cuando llega de Europa? Bueno, pues el maestro tuvo la fortuna de tener siempre unos excelentes maestros, como lo estábamos recordando con Margarita Acevedo Bernal, Francisco Antonio Cano, Borrero. En España, al llegar a San Fernando, tuvo unos excelentes maestros también. Y eso le permitió trabajar con una gran dedicación al dibujo, a la pintura en sí, y eso le permitió darle un carácter y una manera de pintar muy a la escuela de San Fernando, los retratos que al verlos y observarlos dentro de la colección de la casa nos permiten ver y observar realmente la influencia de estos maestros españoles y nos permite clasificar la obra con sus distintas influencias. Con sus distintas influencias. Estos tres retratos son, por ejemplo, espléndidos. ¿Tú dirías que está marcada la influencia de alguien especial, de alguno de esos maestros? Yo creo que están marcados varios de los maestros. En el manejo de las telas, por ejemplo, el dibujo de ropajes, famosa cátedra que dirigía en esa época el maestro Romero de Torres, se puede apreciar muy claramente la sutileza en el manejo de las gasas, de las telas ligeras, ¿no? Las transparencias, exactamente. Sí, las sedas, sí. La composición, en lo cual Manuel Benedito era uno de los grandes maestros de San Fernando, en esa manera tan artística y tan de buen gusto que era el de la composición, con siempre la pretensión de no repetirse nunca. Nosotros podemos observar en la colección del museo muchos retratos y no vamos a encontrar ninguno igual, siempre habrá una composición distinta. Ah, qué interesante. De todas maneras, a mí me llama mucho la atención la elegancia de las personas que él retrataba. Era un gran admirador de la belleza femenina, indiscutiblemente, ¿no? Las mujeres que pinta siempre son muy bellas. Sí. Sí, ¿no? Sí, le encantaban las mujeres bellas y cuando no eran muy bellas, las pintaba bellas. Bueno, este retrato, sin embargo, se sale un poco de lo que venimos hablando. Es distinto, bueno, primero que todo es un desnudo, o por lo menos... sí, es una modelo del maestro Julio Romero de Torres, que era muy generoso con sus discípulos adelantados y les permitía trabajar con sus propias modelos. Esta es una gitana Cecilia que pertenecía al grupo de numerosas mujeres cordobesas que posaron para el genial pintor cordobés. Muy bello retrato. Y aquel, esa es tu mamá, ¿no? La señora del maestro Gómez Campuzano. Sí. Es un retrato de los años 40, obviamente, ¿no? ¿Él se casó antes de irse a España o después? No, él se casó al año de llegar de España, en el año 28 se casó, un año después de llegar de España. ¿Y pintó mucho a tu mamá? Pintó muchísimo a mi mamá, le servía mucho de modelo, era una gran colaboradora para esos trabajos y le posaba todo el tiempo que él necesitara. Entonces... ¿Y esta eres tú? Esa soy yo. ¿Tú recuerdas cuando posaste para esa obra? Pues no mucho, pero sí me acuerdo de muchos retratos de esa época, anteriores y posteriores, porque nos pintaba mucho a todos los hijos.
Entonces era una cosa muy habitual dentro de la vida de esta casa. ¿Y era muy estricto él con sus modelos? Muy amable, muy buena persona y muy buen psicólogo, y le hacía la sesión muy agradable, sobre todo ofrecía unos premios buenísimos. ¿Ah, sí? Sí, verdad, ofrecía frutas y chocolates y cosas, y entonces contaba cuentos, inventaba historias, entonces uno andaba muy entretenido. Al que le posara bien, entonces lo trataba con especial deferencia. Sí, y le... claro. Sí. Eso hablando de los hijos, ¿no? Ah. Hablando de la gente extraña, pues de gente de fuera, pues era amable, cortés y les hacía el rato muy agradable. Y así podía plasmar agradablemente la figura. Este es el maestro Gómez Campuzano. ¿De qué edad más o menos? ¿De qué años debe ser? La mitad de su vida, exactamente la mitad. Porque murió de 90 años y ahí debe tener, yo creo que 45 años, 48. Sí, 90 años, una larga vida, ¿no? Sí, sí. Fue hecho con un espejo, lógicamente, o con un retrato. Sí, ¿no? un autorretrato con espejo. Con espejo. ¿Y siempre estaba de corbatín, pintaba de corbatín? Sí, siempre estaba vestido como para salir para cualquier parte. Era un dandy. Y se protegía con su bata de pintar. Y se protegía con su bata de pintar. El fondo, lógicamente, él no pintó el retrato al aire libre. O tal vez en este caso es un fondo convencional, pienso yo. Sí. Bueno, Álvaro, y este es un paisaje del maestro Gómez Campuzano. ¿Tú dirías que es un paisaje típico del maestro, un paisaje...? Dentro de la evolución que va teniendo la obra del maestro Gómez Campuzano, este es un típico paisaje sabanero de los últimos años. A nosotros nos sirve también para ilustrar mucho ese cambio que tuvo su pintura en los últimos 10 años, porque su preocupación, que era antes tan centrada en el realismo, lo fue cambiando por una preocupación ya de buscar atmósferas y de captar simplemente un ambiente y trasladarlo con la mayor cantidad de sensibilidad, muy espiritual me parece a mí, y con un mensaje muy sencillo. Cuéntame, ¿tú crees que había algo de impresionismo en él? Yo creo que fue un gran admirador de toda la corriente impresionista, de todos los distintos momentos que tuvo el impresionismo, siguió mucho la vida de los impresionistas, y yo creo que su gran ilusión fue siempre que si alguien se atreviera a clasificarlo dentro de uno de los ismos, le hubiera gustado que lo hubieran clasificado como un impresionista. Qué increíble. Este es un paisaje muy representativo de la obra del maestro. Sí, es muy representativo de los años 60, 70, por el tema y por la manera como está tratado el tema. La luz, el color, esa portada con ese misterio que como que se insinúa en la parte de atrás, eran temas que le gustaban mucho practicar y trabajar al maestro con especial deleite y con mucha satisfacción, y tuvo mucho éxito en ese mensaje que quería siempre transmitir con esos temas. Este cuadro, en cambio, es obviamente pintado fuera del país. Sí, este cuadro es pintado en el Canadá, en el viaje que hizo con toda la familia al Canadá. ¿Todos ustedes vivieron en el Canadá? Todos vivimos en el Canadá. ¿Y por qué decidió él trasladarse al Canadá? Porque él hizo una confrontación de su trabajo artístico en el extranjero y fue una oportunidad que se presentó muy buena para hacerla. Le fue muy bien, tuvo una gran aceptación y de paso le dio oportunidad a su familia de tener una formación allá. Entonces que fue muy completo. Excelente. ¿Cuántos hijos tuvo el maestro Gómez Campuzano? 7 hijos. 7 hijos. 7 bueno, hijos. y cuéntame una cosa, ¿él pintaba retratos en una época, paisajes en otra época, cuadros costumbristas en otra época, o pintaba permanentemente todos los temas? Pues yo creo que, como todos los pintores que provenían de la academia y que trabajaron tan duro y tan intensamente esa carrera tan difícil de la pintura, estaban perfectamente capacitados para trabajar todos los temas y aprovechaban la ocasión para alternar los trabajos, porque muchas veces el retrato por encargo les hacía disponer de poco tiempo para salir al campo. Cuando podían salir a pintar al campo, disfrutaban la pintura del natural, y cuando querían cambiar un poco o reforzar de pronto algún tema para componer en algún retrato o en algún paisaje, volvían otra vez
al comienzo, el bodegón. Este cuadro es espléndido. Es un cuadro pintado ¿en qué época? En 1930, muy poco tiempo después de llegar de España, en el Tolima, en la hacienda El Tigre, cerca de Purificación. Y fue una satisfacción para él muy grande poderlo hacer en este formato grande y tal vez con la idea de poder poner en práctica todos esos grandes valores de la academia. Bueno, el maestro Gómez Campuzano dejó este museo para la ciudad, para el país. Fue una donación que él hizo, me parece muy generoso de su parte. Y ustedes lo han mantenido espléndido, lo felicito. Pero yo cada vez que vengo a este museo me emociono mucho porque, caray, me parece que ojalá todos los pintores tuvieran la misma visión del maestro Gómez Campuzano. Realmente lo felicito. Gracias. Este cuadro, ¿quién es la modelo aquí? Esta es una hija de José María Gómez Campuzano, hermano de mi papá. O sea que él pintó mucho la familia. Pintó mucho la familia, los hijos y los primos y los sobrinos, pintó mucho la familia. ¿Y la escala del cuadro es usual en él, estos tamaños? Sí, eventualmente hacía un tipo de trabajo así grande, porque estaba como con la ilusión de hacer un trabajo determinado y determinado formato. No era que lo hiciera siempre a todas horas, pero en momentos determinados sí. Hacía esos formatos. Otra cosa que me llama la atención, Margarita y Álvaro, es la constante aparición de animales. Vimos las gallinas, vemos el perro, ahora vemos el ganado. Le gustaban mucho los animales. Le encantaba. Era muy dado al campo. Le encantaba el campo. Como buscaba mucho el paisaje, viajaba mucho buscando, entonces iba a fincas, pasaba temporadas con la familia en fincas, en vacaciones, y inevitablemente pues hay animales en las fincas y le gustaba mucho, entonces aprovechaba y hacía todos esos temas de animales. Él siempre buscaba la composición diferente, no repetirse, siempre no repetirse, ¿no? Era una preocupación que tenía. Entonces el incorporar animales reales en los distintos ambientes fue también una preocupación suya para componer distinto. Ah, claro. Bueno, y aquí encontramos un cuadro muy... Es decir, no tan típico de él, ¿no? Es un cuadro oscuro como primera medida. ¿De qué época es este cuadro? Muy recién llegado de España en el año 1928, finales del 28, comienzos del 29, la vieja Aurora. Tiene toda la influencia marcada de la escuela española, el claro oscuro, ¿no? La luz y la sombra. Fue un cuadro siempre muy apreciado por él y por toda la familia en la casa y siempre ha ocupado un lugar muy importante sí. Porque el cuadro tiene un significado de su trabajo especialmente y de la época muy significativo. Es realmente una pintura espléndida y a pesar de toda esa influencia española y de toda esa Velázquez, ¿no? Eso es lo que sale inmediatamente a la memoria. Tiene una vasija de ráquira y una cuchara de palo. Es decir, ahí, de todas maneras, la ubicación de la pintura, del contexto donde está hecho, él estaba consciente de que no estaba en España. Claro, sí, ante todo era muy colombiano. Muy colombiano, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, este cuadro es un clásico del maestro Gómez Campuzano. Yo creo que no hay exposición de la historia del arte colombiano donde no aparezca esta pintura llamada Desolación. En alguna ocasión leía que el cuadro representa una vaca cuyo ternero se acaba de caer al despeñadero y que aquí están los buitres listos para comerse su tierna presa, decía la crítica en ese entonces. De todas maneras es muy patético, se ve la angustia del animal, ¿no? Es un cuadro muy bello. ¿Él pintó muchas obras de este tipo? No, yo no conozco mucha obra dramática en el conjunto de la obra de mi papá. Este y algún otro, 2 o 3 más máximo. Entonces este me llama la atención también por eso. Y el nombre que yo creo que quedó muy bien puesto porque se llama Desolación, Desolación. que es lo que verdaderamente transmite eso que tú estabas en este momento describiendo. Sí, este cuadro es pintado en un preciso, es decir, el paisaje sí, es real. Sí.
Entonces Sí, tomado él vio del esa escena, natural, tomado del natural. El tema fue tomado, la escena tomada del natural. Aquí hay otro paisaje, las segadoras, un poquito tal vez de pronto influenciado por Millet en cuanto al tema, no en cuanto a la forma ni la composición ni nada, pero también una pintura muy suelta. ¿Es en la sabana? En la sabana de Bogotá, cuando había trigo y cebada. Cuando hace había ya trigo y muchos cebada. años. Sí. Y esta pintura es otra pintura grande, espléndida. Cuéntame, Margarita, ¿es tu familia? Es la familia, son los 5 hijos mayores de... O sea que tú no estás ahí. No, todavía. No, todavía. ¿Y fue pintada dónde está? Este la pintó en el jardín de la casa anterior a venir a vivir a esta casa, aquí muy cerca, en la misma zona. Entonces tenía un campo muy grande atrás y con burro, todo fue pintado del natural. Y allí entretenía mucho a los hijos para que se estuvieran ahí quietos. Les hacía sí, porque no cualquier debía ser cantidad de fácil. juegos, sí. Esto fue todo un complique, pero se las arregló y lo logró. Lo logró. ¿Lo logró y de qué evidentemente. manera? Sí, sí. Cuéntame, ¿y ese marco tan elaborado? Ese marco es un marco español muy lindo. Mi papá, cada vez que veía la oportunidad de hacerse a un bello marco, lo conseguía. Y este marco tuvo durante mucho tiempo distintas obras, paisajes. Me acuerdo que alguna vez oí decir, o me acuerdo así lejanamente, un río Bogotá muy antiguo, y así tuvo diferentes obras hasta que mi papá concibió esta obra y dijo, ese es exacto lo que yo quiero para ese marco y no quiero que nunca más vuelva a salir de ahí, y ahí está. Pues bellísimo. Y tú, no, es espectacular y con el cuadro se ve muy bien. Cuéntame, ¿el maestro Gómez Campuzano era muy susceptible a la crítica? El maestro, yo creo que una de las grandes características que tuvo en su vida fue el de ser un gran profesional. Entonces, como tal, aceptaba la crítica y cuando había necesidad de tener una controversia pública, la aceptaba y controvertía. Ah, él escribía en la prensa y... Él era una persona que no escribía mucho, pero lo que decía sí lo tomaban mucho y lo repetían mucho porque decía cosas importantes, decía cosas de fondo, con mucha gracia muchas veces y con el humor santafereño que siempre lo caracterizó. Muy sensato, me imagino. Muy sensato. Margarita, ¿pintó mucho el maestro Gómez Campuzano? Mucho, mucho. Toda la vida, no hizo otra cosa. Fueron muchos años de pintura. ¿Y su pintura está básicamente en Colombia? La pintura del maestro está en gran cantidad fuera del país porque tuvo la oportunidad de vivir en muchos sitios y además mucha gente colombiana tuvo la oportunidad, extranjera, perdón, que vivía en Colombia, tuvo la oportunidad de hacerse a obra que hoy en día está fuera. Bueno, muchas gracias a Margarita Gómez y a Álvaro Rengifo por sus amables comentarios sobre la obra del maestro Gómez Campuzano y hasta una próxima oportunidad. Ustedes y nosotros tenemos una cita en el mundo de los versos, un encuentro amable con la vida, las artes y los sueños. Bienvenidos siempre a Sociedad de los Poetas, que es la poesía para todos. Presenta audiovisuales, naturalmente. Desafortunadamente, la tradición artesanal aquí se ha perdido demasiado. Porque la artesanía en Colombia se está dejando a un lado. Nunca en mi vida le volvería a pedir rebaja a un artesano, porque ahora sí me doy cuenta de lo difícil que es hacer una pieza. Todo lo que usted quiso saber sobre el cine y nunca tuvo tiempo de preguntar. La historia del cine y el cine de actualidad. Nuestros directores jóvenes y las películas favoritas de los colombianos. Con notas de actualidad, entrevistas, críticas, cinearte, cartelera y noticias del cine. Todo esto en Cine Club. Viernes 9:30 de la noche, Señal Colombia.
Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos acompaña en esta oportunidad Álvaro Diego Gómez Campuzano, uno de los artistas más versátiles en la escena artística nacional. Álvaro Diego nos informará a lo largo de esta entrevista sobre las reflexiones y raciocinios que han impulsado el desarrollo de su obra. Veamos antes un corto video sobre la vida y trabajo de este destacado artista. Álvaro Diego Gómez Campuzano estudió arquitectura y paisajismo, disciplinas que condujeron su experimentación hacia las artes plásticas y las cuales han incidido claramente en distintos momentos de su producción. Su trabajo ha sido presentado en importantes exposiciones colectivas tanto en Colombia y otros países de América Latina, como en Estados Unidos y Europa. A pesar de que algunas de sus primeras obras pueden considerarse planimétricas debido a su exigua tridimensionalidad, en realidad, toda su producción parte de concepciones espaciales que han ido separándose paulatinamente de los muros hasta convertirse en obras exentas. El artista ha utilizado textiles, chatarras, piezas metálicas, resinas, planchas de concreto y piedras en la ejecución de sus obras. En su producción más reciente, los procesos naturales juegan un papel fundamental, puesto que la oxidación, el moho y el crecimiento orgánico son los medios a través de los cuales plasma sus imágenes. Álvaro Diego Gómez Campuzano combina con entera libertad el azar con lo determinado, los colores intensos y variados con el monocromatismo del acero inoxidable y también el atractivo de texturas que estimulan la sensibilidad e invitan a una comprobación táctil con argumentos geométricos que subrayan su racionalidad y que permiten vislumbrar las profundas reflexiones a que obedecen sus propuestas. Vida de Barrio, domingos 8:30 de la noche por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Los inventores nacionales tienen su espacio mágico, los sábados a las 6:30 de la tarde por Señal Colombia. Sueños de Tornillo, la crónica buena de los colombianos. Una disciplina, un reto, un atleta, una acción, deporte en acción. Miércoles a las 5 de la tarde por Señal Colombia. Presenta Audiovisual. A ver, Álvaro, la primera obra que yo recuerdo tuya es una pieza en metal, una escultura geométrica, y de pronto la segunda salida que yo recuerdo ya es en textiles. ¿Qué te hace cambiar de un material tan distinto, tan duro, digamos, tan rígido a una cosa tan maleable como los textiles? Sí. Pues realmente aquí lo importante no es tanto el material, sino el concepto. Entonces, en esa primera obra de Medellín, una obra de objetos urbanos en donde utilizo transformadores eléctricos, creando pues como un tótem, una columna, haciendo referencia a las repúblicas bolivarianas como un manifiesto urbano. Aquí también hay un manifiesto urbano en el sentido que es un muro interior, un espacio en donde está
pues la composición también geométrica de la ventana, los antepechos, la puerta, cortinas, cielos rasos, muros, pisos, y con esta perspectiva se juega los planos buscando la tridimensión, siendo pues de pared. Caray, qué interesante. Realmente pues tiene un cuerpo esta escultura. Esta escultura trata de introducirse en el espacio. Y después vienen estas obras donde ya yo encuentro como una contradicción entre la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de abajo mucho más geométrica y la parte de arriba como mucho más orgánica. Más... Sí, existe esa contradicción a propósito en donde en esta geometría empiezan a haber unas mallas urbanas y una descomposición del orgánico, en donde hay en este formato hay una división para contrastar lo orgánico con lo formal. ¿Y aquí hay alguna intención cinética? Sí, hay un trabajo de movimiento óptico en donde por medio de todos estos tensores pues ahí está la composición del círculo con el cuadrado. Ah, caray. Bueno, y aquí esta pieza es muy imponente, ¿no? ¿Qué materiales utilizaste aquí? Esta pieza tiene cuero, elementos metálicos, fibras metálicas y acrílicas. También recrea un paisaje urbano como unos planos visto desde muy alto, unas superficies aéreas. Entonces la composición a nivel geográfico es como una geografía urbana, como una cartografía. Y vuelves a utilizar el metal, ¿no? Y hay una utilización constante del metal porque los procesos han sido alternos, pero siempre paralelos. No se ha dejado el uno, sino se retoma el metal y se retoma el textil. Bueno, esto ya me toca la memoria porque esto ya es el Salón Atenas, ¿no? Correcto, en el Salón Atenas hice una instalación también con ese planteamiento urbano, en donde por primera vez la instalación en el 1983, 20 de estos paneles creaban un paralelo a lo que es el texto como de una ciudad, con todas estas mallas y estos ritmos espaciales, aquí como unos muros penetrando por una ciudad que iban girando, uno los iba penetrando y iba variando, y también componía la instalación 8 de estos aéreos recreando lo espacial, lo cósmico, pues lo astrológico. Entonces, había una cosa interesante en esa exposición, y era que realmente era una instalación, no eran esculturas solas, sino que era un conjunto de obras que involucraba el espacio. Que involucraba y marcaba como manifiesto el texto urbano de la ciudad. Ah, caray. Sí. Bueno, y de ahí... Sí, de ahí pues hay unos elementos que me interesa como el nudo, como expresión, pues también dentro del textil, ya un poco más tridimensionales. ¿Aquí vuelves al metal? No, este no es metal, estos son aglomerantes acrílicos con tierra como un documento de la ecología, de la erosión, del medio ambiente. También simboliza una caligrafía o una serie de equipos, hace alusión al quipu pre-inca. Realmente se leen como una caligrafía, ¿no? ¿Verdad? Hace como si se pudiera armar una palabra a través o un concepto, digamos, por lo menos, sí. A través de... Esa era la idea de establecer un texto virtual, pues, a través del símbolo, con el medio ambiente, la ecología, la tierra, y haciendo referencia a lo ancestral, al quipu. Me imagino que esta obra se relaciona con aquella. También, esta obra... Ah, caray, es liviana, yo pensaba que era de bronce o de piedra. Tiene esta contextura como si fuera piedra, que fuera pesada, pero son también acrílicos haciendo un manifiesto del quipu, de lo femenino y de lo masculino. Es una pieza muy orgánica. También esto es un tablón paralelo en donde se muestra la erosión y la ecología, el medio ambiente. Es una propuesta muy minimalista de tierra. Sí. ¿Es frágil? Sí, es frágil, es bastante frágil. Precisamente por lo fraccionado, entonces, pero tiene aglomerantes que pues le adicionan una buena factura, tiene durabilidad, siendo frágil. Bueno, mientras vamos a las obras siguientes, cuéntame, parece que tú mostraras mucho más fuera de Colombia que en Colombia. Muestro constantemente fuera de Colombia, en la Bienal de Lausanne, que es de tejidos, mostré allá. En la Trienal de Polonia, también a nivel tejido,
muestras internacionales en el Japón, por Budapest, por Suiza, distintos encuentros a nivel tejido me han tenido la convocatoria. Bueno, aquí encontramos chatarra. Sí, esta fue una etapa de investigación inicial en donde pues había esa aproximación al orgánico ya cortado con acetileno, creando estas texturas como de quema, inspirándose un poco como en la devastación, el deterioro, estas mallas también metálicas sacadas de unos pisos urbanos, ya con las memorias y la apropiación del pasar del tiempo, la tierra y esto es corcho. Todos esos elementos son reciclados y son encontrados. ¿Tú dirías que hay una influencia de Felisa Burstyn en tu obra? No una influencia, puede haber un momento de coincidencia con la utilización del material, que ambos encontramos en estos elementos lo urbano, pero el concepto es totalmente diferente en cuanto al concepto como manifiesto. Y la forma también. Y la forma también, sí. Porque tú estás buscando, ella buscaba un poquito el azar y la espontaneidad. Y la espontaneidad, más la estética, de pronto lo armónico, sí, la composición. Aquí no hay tanto interés por la composición, sino por el establecimiento, por la denuncia. Bueno, entonces sigamos. Tú me decías que... Y aquí, en este momento, vuelves otra vez a los textiles. Estos tejidos son también una integración con el metal porque la forma en la cual se trabaja la técnica de tensión y compresión con contrapesos de 1 tonelada transforma la fibra en estructura, volviéndose como un hierro, volviéndose rígido. Entonces tiene esa doble intención de que es tan rígida la fibra como el metal. Pero ¿tú tienes un periodo donde trabajas el metal y un periodo donde trabajas el textil? No, son simultáneos, son paralelos. ¿Tú desarrollas las 2 obras? Las 2 obras simultáneamente, sí, tanto el tejido, porque el tejido para mí es tejido metálico. En este momento se ha desarrollado y avanzado en donde después de esta contraposición buscaba que el tejido fuera tan flexible, que el hierro fuera tan flexible como el tejido. ¿El color tiene para ti algún simbolismo especial? Sí, en estas piezas tiene mucho simbolismo, las he llamado Colombia, pues, porque en este estado en el que estamos en un arquetipo de un amarrar y un desamarrar de problemas, es un lazo en donde esta estructura, igual que estas otras, ya por los colores y todo, pues representan este momento de diálogo nuestro y como de todo enlazado sin solución. Esa es nuestra Colombia hoy por hoy. Muy interesante. Y entonces aquí pasamos ya otra vez al metal. Pero tú me dices que para ti estos metales son realmente tejidos. Tejidos. Estas propuestas de metálicas son tejidos. Parte de las bandas transportadoras industriales en acero o en acero inoxidable y cumplen la función de una cinta. Entonces ahí se desarrolla todo, se empieza a construir en base a articulaciones, en base a pasadores, hay distintos sistemas de engranaje, están unos por tensión, por torsión, por prensa, por forja, por composición, pues... A mí me da la impresión de que en estas obras hay una consideración más estética que en las otras, ¿o no? Hay una consideración estética, fueron las primeras obras dentro de esta etapa, pero al mismo tiempo evocan lo ancestral de los quipus, también en esta pues, disposición del disco, de los pectorales y pues de los tejidos, evoca pues lo industrial y lo ancestral. ¿Tú utilizas soldadura? No utilizo soldadura. En estos puntos de articulaciones y de engranajes funcionan pasadores que se empieza la estructura como una puras bisagras. Digamos, aquí está otra pieza que fue... A ver, enseñamos esto. También un encuentro con la ciudad
Estas placas son los andenes de Bogotá, cuando estaban pues, destruyendo la Caracas y estaban recuperando vías. Retomé estas placas, hice los grabados como unos petroglifos ancestrales, pero con un concepto contemporáneo que son las cadenas. Pero bueno, pero entonces aquí la placa ya de por sí tiene las huellas de la vida, de la ciudad, pero esto lo hiciste tú, ¿no? Sí, este es un registro como el punto de origen del agua, de la decantación, del nacimiento, en donde es como una idea ecológica como la siembra de un árbol. ¿Y la bola? La bola es el arquetipo del hombre, en donde uno parte de un principio, pues tiene un punto de origen y encuentra soluciones y va buscando un sendero, un camino de alternativas, hasta que encuentra ya las soluciones finales. Eso es muy simbólico. Bueno, esta obra es realmente inmensa, ¿no? Es una obra muy, muy grande. Esta obra... ¿Es así, horizontal? Sí, esta obra es horizontal. Tiene un poco pues lo industrial, las aspas, el dinamismo, la maquinaria, al mismo tiempo pues lo ecológico, el frailejón, la estructura de las plantas, de cómo se van conformando. Es como un gran tronco de una arqueología contemporánea. Es decir, de todas maneras aquí empieza a aparecer una evocación de la naturaleza. Es una evocación, sí, constantemente con una evocación a la naturaleza. Bueno, esta obra se sale de todo lo demás que hemos visto por su rigidez y por su ausencia de formas, digamos, muy protuberantes. Pues esta pieza tiene también una calidad de registros en donde los pigmentos son... es el resultado de la pulverización de los metales del bronce y del hierro, utilizando la cadena como una baldosa urbana, esto como una serie de escaques, como unos tableros, y los girasoles o los soles, pues todos en una mesa como ceremonial. Entonces quiere decir que esa obra se emparenta un poco con esa en cuanto a esa imprimatura Tiene la misma técnica, el mismo registro, unas en piedra y unas sobre tela. Muy bien. Bueno, estas obras para mí son realmente extraordinarias, Álvaro, déjame decirte. ¿Esto es un trabajo más reciente? Sí, este es un trabajo reciente donde para mí los materiales con los cuales trabajo son la clorofila, la tierra, el polvo y la decantación de la naturaleza. Entonces esto funciona por la acción del medio ambiente, por una serie de registros que se van imprimiendo como el principio de la fotografía, el cual va dejando la huella y el registro. Sí, eso es clorofila, tierra y pues memorias. O sea que el proceso realmente no lo produces tú, sino la naturaleza misma. La naturaleza misma. Lo que produzco es la forma, la figura, la estampación, las huellas, y la naturaleza es lo que produce el resultado. ¿Y son sobre piedra? Son sobre piedra. Y los distintos colores dependen, por supuesto, de las distintas materiales que de los distintos materiales, el hierro y la oxidación y la tierra para la impresión de lo negro. Bueno, estas fueron las últimas obras que vimos en el Salón Nacional, ¿no es cierto? Correcto. Esto aquí hay un manifiesto, un documento de la descomposición, pues en sí de la materia. Son unos bloques en piedra con comida compactada de zanahoria, en donde se moldean sobre estas placas y en forma de un invernadero en oscuridad se cultivan y crecen como una piel. Entonces todo este material que hay aquí, es decir, es una piedra a la que tú le añadiste un material. El material de la zanahoria, exactamente. Por ejemplo, estos son ya los fragmentos. Acá es la placa de zanahoria y los fragmentos, pues, que van sufriendo mayor devastación y tienen un mayor deterioro, pues porque ya la acción de la gente que uno no puede evitar el deseo de tocarlos. En principio esa piel se vuelve tan apetecida que esto que es tiene no un planteamiento
pues no armónico ni estético, se vuelve estético. Y bueno, y crece un moho, una especie de Crece moho. un moho que registra, es como una obra viva, Lindo. que registra y va plasmando las memorias del pasar del tiempo. Así Ajá. como con esta, mira. Es decir, el concepto tiempo es muy importante El en tu concepto trabajo. tiempo es muy importante. Aquí hay un bodegón también, que pues a lo largo de la historia siempre todos los artistas han hecho su bodegón. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces en este caso es la utilización también de los elementos naturales de las naranjas, los limones, las zanahorias, con las telarañas y la descomposición. Entonces este es pues la propuesta de Pero descomposición. son los elementos naturales. elementos naturales, si no son hechos por ti ni nada, sino puestos ahí. Es el elemento orgánico tal cual. Otra vez la naturaleza. Otra vez la naturaleza. Colaborando presente. contigo en tu. De la misma manera he realizado, por ejemplo, unas placas en tomate, con la celulosa del tomate, que actúa como unos plastificantes. Entonces creo una capa pictórica roja, o con pimentones, o con tomates. Entonces en esa investigación pues orgánica estamos ahora. Bueno, estas obras son muy bellas también. De alguna manera me recuerdan, por su posición y por su tamaño, las piezas precolombinas. Sí, tienen esa denotación ancestral de columnas, de soportes, de muro, de referencia a la arquitectura, y paralelamente hay un código de cuadrícula de computador que es todo digitalizado, en donde pues uno va marcando en la máquina. Estos son unos números hechos en cáscara de tomate, que son pues las claves para abrir la compuertas. Estas piedras de alguna manera unen dos conceptos, la cosa natural con la cosa racional. Une lo tecnológico con lo ancestral. Y de todas maneras son también realizadas a través del proceso de la naturaleza. Con el mismo proceso de la naturaleza, de la decantación del medio ambiente. Bueno, Álvaro, y bueno, me parece que has tenido una evolución realmente y muy interesante en tu obra. Y cuéntame, ¿qué te depara el futuro? Tengo una invitación para Barcelona para mayo, para septiembre una exposición por Tokio de trabajo textil, y a mediados de año lo del Salón Nacional. Bueno, muchas gracias a Álvaro Diego Gómez Campuzano por sus claras y amables explicaciones sobre las reflexiones que han conducido la evolución de su obra, y hasta una próxima oportunidad. Vox Populi, Vox Dei, la serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia. Si tienes alma de aventurero, conquistador y te gusta el peligro, pues únete a Colombino y su pandilla en A Recreo Procolombia. A Recreo Procolombia, la manera más divertida de conocer su país. Todos los martes a las 5 por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Tierranautas, jueves 5 de la tarde por Señal Colombia. Todo lo que usted quiso saber sobre el cine y nunca tuvo tiempo de preguntar. La historia del cine y el cine de actualidad. Nuestros directores jóvenes y las películas favoritas de los colombianos. Con notas de actualidad, entrevistas, críticas, cinearte, cartelera y noticias del cine. Todo esto en Cine Club. Viernes 9:30 de la noche, Señal Colombia.
Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta ocasión nada menos que en la casa del maestro Ignacio Gómez Jaramillo y ante uno de sus espléndidos murales. Nos acompaña doña Margot Villa de Gómez Jaramillo, su viuda, y quien fue sin duda una de las grandes inspiraciones del maestro. Con ella recordaremos algunos aspectos de su vida y de su obra. Veamos antes un corto video sobre el trabajo del maestro Gómez Jaramillo y sobre los ámbitos donde transcurrieron los últimos años de su vida. El maestro Ignacio Gómez Jaramillo nació en Medellín, donde estudió por un corto tiempo en las escuelas de Minas y de Artes, pero su aprendizaje se llevó a cabo principalmente en Madrid, donde fue miembro del Círculo de Bellas Artes. En París, donde se internó en los museos para apreciar directamente el advenimiento de la modernidad plástica, y en México, donde fue amigo cercano de los muralistas. Desde su regreso al país en 1933, el maestro jugó un papel fundamental en la escena artística nacional, haciéndose acreedor a diversos reconocimientos, entre ellos el primer premio en el primer Salón Nacional de 1940, y asumiendo un claro liderazgo en cuanto a las actividades y docencia de la pintura. Desde sus primeras presentaciones es clara la admiración de Gómez Jaramillo por Cézanne, especialmente en su consideración geometrizante de las composiciones, pero también cierto trasfondo sensual, el cual es perceptible en sus representaciones del cuerpo humano. Su trabajo confronta todo tipo de temas, autorretratos y retratos, bodegones e interiores, desnudos y paisajes, y también composiciones básicamente abstractas que ponen de presente su constante afán de renovación y experimentación. Una preocupación por la realidad política y social del país acompañó asimismo su desempeño artístico, y así puede comprobarse especialmente en sus murales, algunos de los cuales se cuentan entre las obras más destacadas del Capitolio Nacional. Cada semana le invitamos a conocer un nuevo personaje en El Café de la Esquina.
Los viernes, de 2 a 2:30 por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Ustedes y nosotros tenemos una cita en el mundo de los versos, un encuentro amable con la vida, las artes y los sueños. Bienvenidos siempre a Sociedad de los Poetas, que es la poesía para todos. Presenta Audiovisuales, naturalmente. Desafortunadamente, la tradición artesanal aquí se ha perdido demasiado. Porque la artesanía en Colombia se está dejando a un lado. Nunca en mi vida le volvería a pedir rebaja a un artesano, porque ahora sí me doy cuenta de lo difícil que es hacer una pieza. A ver, doña Margot, ¿cómo es eso que el maestro Gómez Jaramillo era de Medellín, pero que usted me dice que lo conoció cuando tenía 7 años? Porque el padre de él le dieron un trabajo en la gobernación y lo trajeron de Medellín. Entonces él se vino a vivir, pero sin su señora ni sus hijos. Entonces la señora y los hijos, que eran pues todos, era Ignacio y la hermana, se vinieron aquí y a pasar un mes. Entonces, a mí me encantaba patinar y a él también, pero yo le ganaba a él patinando porque yo patinaba en las escaleras, en todo. Entonces yo le ganaba a él. Y cuénteme, ¿pero ustedes eran parientes? Sí, éramos parientes lejanos. Mi papá era Piedradita por alguna parte y la mamá de Ignacio también ella era Jaramillo Piedradita. Entonces era como primos segundos ellos. Primos segundos. Sí. Y bueno, entonces, y el maestro Gómez Jaramillo nace en Medellín, se crece en Medellín y decide irse, ¿estudió algo en Medellín él? Sí, pero él primero estuvo viviendo un tiempo en Santa Rosa de Osos. Ajá. No, que era la tierra de la mamá de él. No. Y después se fueron a vivir a Medellín, que en Medellín sí estudió. ¿Estudió algo? Pero no pintura. No pintura, pero él toda la vida pintaba. La mamá decía que toda la casa la tenía pintada porque él cogía el carbón con lo que cocinaban y se pintaba todas las paredes. Bueno, y entonces él se va a España a estudiar pintura después. Sí. ¿Pintura? No, él se va a arquitectura. Ah, quiere estudiar arquitectura. Sí. Pues yo creo que en el fondo lo que quería era pintura, porque él era un pintor de nacimiento, eso sí. No. Y entonces pues llegó allá a Madrid a estudiar. En toda la historia él están en los libros, en los álbumes de él. En los álbumes que... Es muy importante que los vean. Claro que sí, doña Margot. Bueno, y entonces él regresa de España y ahí es cuando ustedes se conocen. Ah, sí, y a los 6 meses nos casamos. Fue amor a primera vista, digamos, ¿no? Sí. ¿Y él la pintó a ustedes de ese primer momento en que se conocieron? Sí, él me pintó más de 10 veces, mucho más de 10. ¿Usted diría que usted es la modelo, fue la principal modelo de él? Yo sí creo que fui la... Él le gustaba mucho pintar señoras, pero no le gustaba, decía, sino que pintaba señoras, pero señoras bonitas, que a él no le gustaban las feas. Pues tenía mucha razón, doña Margot, porque esos 4 cuadros que vemos aquí atrás, que son retratos suyos, demuestran pues que usted de joven era una mujer sumamente atractiva. Sigue siéndolo, doña Margot, pero cuando la juventud... La juventud es la juventud. Es la juventud, exactamente. Bueno, doña Margot, y este es el primer cuadro que él le pinta a usted. Este. ¿Sí? ¿De qué año es, doña Margot? Del 37. Del 37. Es bellísimo los grises que utiliza, ¿no? Después es este. Después es ese. ¿Y qué le iba a decir? Y en cada cuadro se ven los cambios de la moda, ¿no, doña Margot? Cambio de peinado, cambio de vestido. Pero solamente se fija que tiene el paisaje que a él le encantaba ponerlo. ¿Estos no tienen paisaje? No, no tienen paisaje. No. Y aquí tiene usted un ademán, como una actitud... Sí, este es el tercero.
Este es el cuarto. Y este fue el último, que es la que digo que no me gusta, pero la gente dice que es magnífico. No sé qué será. Cuénteme, doña Margot, ¿y el maestro era muy celoso? Horriblemente celoso. ¿Ah, sí? Sí. Yo no podía hablar ni siquiera con los amigos, porque después siempre había una pelea. Bueno, doña Margot, vamos, bajemos y miramos los otros cuadros. Cuénteme una cosa, ¿al cuánto tiempo de ustedes haberse casado viajan a México? Yo creo que fue a los 8 meses, no, a los 10 meses. ¿Y cuánto tiempo duraron en México en esa primera oportunidad? 20 meses. 20 meses. Exactamente. ¿Y era con una beca? Con una beca que le dio el... ¿El presidente Santos, si no me equivoco? No. No fue el presidente Santos. No recuerdo. No tiene tanta importancia. El presidente Santos estaba en ese tiempo en España. Pero él era muy amigo del presidente Claro. Santos. Él le compró en España los cuadros que tenía el doctor Santos. Y eso le sirvieron a él para poder seguir viviendo en España. Ah, muy bien. Con esa plata. ¿Este cuadro es pintado en México? Sí. Él pintó mucho desnudo en México también, en todas partes, me dice usted. En todas partes pintaba desnudo. Le gustaba mucho el desnudo. Le encantaba. Bueno, y aquello es una maternidad. Sí. ¿Esa maternidad es usted también, doña Margot? También, y esa es la hija mía, la segunda hija. Esa es la que tiene el bombillo que tanto criticaron, porque decían que quién se le ocurría en un pedazo de árbol poner un bombillo. Y atrás está un barquito de papel en el mar, ¿cómo podía ser? Ah, lo que criticaban era porque no era muy realista, sino sí. que era más bien una cosa más bien soñada. Este también es otro retrato suyo, ¿no, doña Margot? También. Pero aquí ya el color ya no es los grises de este retrato de su hijo, ni de los otros cuadros que hemos visto, sino que aquí hay ya un poco más de contraste. No sé por qué. ¿Este es más tarde? Ese es de los últimos, ese cuadro. Es de los últimos. Sí, y esta vista de Cartagena espléndida, ¿no, doña Margot? Ese de Cartagena es del año 43. 43. Me parece, ahí debe decir. Esto debe ser lo que es hoy día Boca Grande. Sí, eso es lo que ya no existe, ¿no? Lo que ya no existe, ¿no? Que por eso es bellísimo, pues me parece. Sí, no, bellísimo, es un cuadro muy lindo. Es muy notoria la influencia de Cézanne. Mucho. En la pintura del maestro, Sí, ¿no? claro. Desde el primer momento. Sí, claro. Sí, Todos los pintores tienen influencia. Todas tienen en el influencia, mundo. lógicamente, y muy bueno que hubiera sido Cézanne, Sí, que es el padre del arte Y moderno. por fortuna fue de Cézanne. Sí, exactamente. Y esto es un boceto para uno de los murales del Capitolio. Sí. ¿Esos murales están intactos, doña Margot? No he podido verlos porque no puede uno entrar al Capitolio sin un permiso. Y yo no he conseguido permiso. Ah, caramba. Pero yo creo que están muy Yo creo que están bien, pero acabados. ¿en algún momento los taparon o no? Sí, Laureano Gómez los mandó tapar y lo taparon con cobre, nada menos. ¿Los cubrieron? Los cubrieron con planchas de cobre. Y después Después los muchachos, los discípulos de él, años después, se fueron y arrancaron todos y los trataron de arreglar ellos mismos. Eso fue muy lindo. Claro. ¿Estaba vivo el maestro cuando eso? Sí. Cuando lo taparon? ¿Él dirigió el trabajo? Él lo llamaron, que ya estaban descubiertos sus frescos. ¿Y se emocionó mucho? Es una barbaridad, inmediatamente se fue a ver. Ah, debió quedar muy contento. Sí, y entonces le entregaron un pedazo del cobre con una leyenda muy interesante. Ahí está. ¿Él aprendió fresco en México? Sí. ¿Con los muralistas mexicanos? Con los muralistas mexicanos. ¿Era muy amigo de ellos? Sí, sobre todo de Siqueiros. Éramos amiguísimos. Salíamos juntos, comíamos juntos y siempre los cumpleaños, él cumplía un día antes que Ignacio Siqueiros. Entonces la fiesta empezaba ahí. En la casa él vivía con la suegra. Siqueiros. Y con los hermanos esos, los que querían matar a Trotsky. Ah, sí.
Sí. Y entonces allá empezaban la parranda. Ahí empezaba la parranda, duraba 2 días. ¿No? Bueno, a ver, doña Margot, este es un cuadro también pintado en México o pintado en Colombia. No, pintado en Colombia. ¿Es que Cartagena? Es Cartagena. ¿Es de qué época? A mí me parece que ese es del año 43 o 44. O sea, después del regreso de México. Del primer regreso, porque nosotros fuimos 2 veces a México. La primera vez pintó esto, entonces fue con Obregón. Obregón lo invitó a Cartagena. Entonces se fueron los dos a Cartagena. Ignacio pintó esto y pintó otros cuadros, pero fue y los envolvieron cada uno y los guardaron, eran pequeños, en las cajas. Y se los robaron en el avión. Ah, qué absurdo. Nunca más aparecieron. Bueno, doña Margot, ese paisaje es un paisaje mexicano, ¿cierto? Sí. Se nota ahí como con las matas de maguey en primer plano. Eso es de cerca a Toluca. ¿Ese es de cerca a Toluca? ¿Ustedes iban mucho por allá? Mucho. ¿Les gustaba mucho? Nos encantaba Toluca. ¿Usted estaba con sus hijos ya allá en México? La segunda vez estaba con 3 hijos. Y ellos estaban en el colegio, ¿no? Naturalmente. Pues es que estuvimos casi 3 años. Aquí hay otro retrato suyo, pero este no es del maestro. No, ese es de Alejandro Obregón. Pero es del maestro Obregón, pero sin embargo es muy clara la influencia del maestro Gómez Jaramillo en este periodo de la obra de Obregón. Bueno, tal vez por lo que Obregón iba tanto a la casa, ¿no? ¿Eran muy amigos? Eran muy, muy amigos. ¿Y Obregón iba y pintaban juntos o charlaban? Sí. Claro, pintábamos, o pintaban ellos, porque yo era amiga de la esposa. Entonces nos pasábamos el día entero y los domingos nos íbamos de picnic y llevaba a cada uno sándwiches y cosas y nos íbamos caminando por la 59 para arriba. Ajá. En ese tiempo pues no habían casas, ni apartamentos, ni nada. Era el campo. Era el campo, era maravilloso. Sí. Bueno, doña Margot, aquí tenemos otras pinturas del maestro Gómez Jaramillo. Tenemos una obra que es una maternidad. Me imagino que vuelve a ser usted otra vez. Otra vez. Es muy bella. ¿Es hecha en México? Sí, eso es de México también. Y el set, digamos, la escenografía, ¿es realista? ¿Ustedes vivían en una casa así, con una ventana así y con todo? Una ventana así. Caray. Pero ya aquí se nota más simplificación en las formas. Claro, ya no está tanto el gris, sino ya viene el ocre, ¿no? El ocre. Usted me decía que en el paso a México cambia los grises por los ocres. Sí, a mí no me gustaba que hubiera hecho ese cambio. ¿Usted era crítica de la obra de él? Ay, sí. ¿Sí? ¿Qué le decía, doña Margot? Pues, yo pues no sé como lo que sabe usted, ¿no? No, pero... No, pero ¿y él le hacía caso? Entonces me decía, pues cuando yo le decía, no le digo, le daba tanta rabia que entonces ponía los cuadros y los rompía, los metía así en el caballete. ¿Cuando usted le decía que no le gustaba? Sí. Bueno, aquí hay otro desnudo, ¿no? Él pintó siempre desnudos, ¿no? Siempre. ¿En todas partes? En todas partes. En México, en España, en Colombia. En Portugal, y hay un cuadro muy lindo de Portugal, pero ese lo tiene el nieto. No, el cuadro está donde Piedad. Sigamos a la sala, doña Margot, y terminemos aquí de ver algunas otras obras del maestro Gómez Jaramillo. Esta pintura, que es como un paisaje urbano, también es de México. También. Usted me decía que ustedes vivían por ahí cerca. Vivíamos aquí, donde está esta parte. No, esa, ahí. De ahí era el que sacó el... mirando la calle. Mirando a la calle. ¿Y la figura? La figura era la nana y el niño era Iván. O sea que vuelve a ser un retrato familiar. Él pintó mucho sus hijos y su familia y permanentemente, ¿no? Siempre. Bueno. Siempre los pintaba. A ver, maestro, aquí... Doña Margot, este retrato es excepcional en la obra del maestro Gómez Jaramillo. ¿A él le gustaba? Le encantaba.
Ese retrato se ha presentado en miles de exposiciones, ¿no? Uf, eso se ha presentado tantas veces, ¿no? De todas maneras, se ve muy bien ahí en un caballete, en el caballete que usaba el maestro, ¿no? Este era el caballete donde él pintaba. Ese era. ¿Usted ha conservado todas las...? Yo he conservado todo, íntegro todo. Por ejemplo, el estudio está idéntico a como Dios lo dejó. Yo no le he hecho nada. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Y ha pensado usted alguna vez en cómo asegurar que estas obras del maestro Gómez Jaramillo sean de dominio público? Sean la gente la pueda ver, la gente las pueda gozar. Pues yo sí he pensado, pero entre el hecho... ¿Del dicho al hecho? Hay mucho trecho. A ver, doña Margot, aquí tenemos una pintura acá por este lado, una pintura que a mí siempre me ha parecido que demuestra la influencia del maestro Gómez Jaramillo en la obra de Fernando Botero, porque pues son dos jarras muy sólidas, muy parecidas a lo de Botero. Sin embargo, creo que usted tiene una anécdota sobre estas dos piezas de Ráquida y Botero. Botero también era muy amigo de Gómez Jaramillo. Mucho. Él venía aquí mucho, con mucha frecuencia. Siempre que venía de alguna parte, la primera parte que iba a visitar era Ignacio. Entonces un día vio estos muñecos y dijo, esto sí es la solución, voy a pintarlos. Voy a pintarlos, así es que voy a pintar. ¿Y así pintó? Y así pintó. A ver, doña Margot, vámonos por aquel lado ahora un momentico. Esa pintura es hecha en México también. También. ¿Quiénes eran las modelos? Las modelos de Diego Rivera. ¿Y Diego Rivera le prestaba las modelos al maestro Gómez? Diego Rivera sí, le prestaba las... No, Diego Rivera era un tipo era encantador. Eso dicen, ¿no? Sí, era encantador. Era muy feo, pero encantador, ¿no? Era horrible. Sí, sí. Y entonces él tenía las modelos, pero las modelos de él no podían ser pintadas por otro. Pero a Ignacio se las prestó. ¿Se las prestó? Y bueno, y ahí también se nota lo de los ocres que usted me estaba comentando. Pero todavía hay grises. Todavía hay grises, tiene razón. Tiene razón. Bueno, y esta obra abstracta del maestro no se sale un poco de la trayectoria de él. Claro, se sale mucho. Eso él lo pintó como en el año 68, yo creo que es del 68 o del ahí dice. Tal vez no o tiene del la fecha. 69, tal vez. Sí. Bueno, y él lo pintó porque como a él le criticaba tanto lo figurativo, le empezaron a criticar en ese tiempo. Entonces él dijo, estos pendejos creen que yo no puedo pintar como ellos. Entonces pintó este. Entonces pintó ese. Bueno, y siguió por esa vena, porque aquí veo otro cuadro abstracto. Sí, pero mucho tiempo después. ¿Mucho tiempo después? Mucho tiempo después. ¿De cuándo es ese cuadro? Okay. Este es del 70, de julio del 70, del 8 de julio. Él firmó eso la víspera de morirse, firmó ese cuadro. La víspera de morirse. La víspera de morirse. O sea que ese es exactamente el rumbo que él llevaba cuando él murió. Claro, él dijo un tipo que vino aquí, un psicólogo, dijo, no, él está haciendo su muerte. ¿Ah, sí? A ese es él, decía él, ese es su muerte, y ese es el mar. Ah, qué cosa tan linda, ¿no? Sí, doña Margot. Cuénteme una cosa, doña Margot. Era muy dado, muy bravo cuando lo criticaban el maestro Gómez Jaramillo. Era furioso. ¿Se ponía iracundo? Furioso, sí. ¿Usted sufría cuando él lo criticaban? Pues sí. Sí, porque entonces era una época terrible. Terrible. Entonces no había paz. No. Porque entonces yo le decía, bueno, pero eso no importa que te critiquen, ¿a ti qué te importa? Mientras hablen de ti, me parece magnífico. El día que dejen de hablar de ti estás fregado. Entonces él me decía, ¿cómo me dice eso? Le dije, porque es la verdad. Y él contestaba las críticas. Inmediatamente. Ahí mismo. Ah, caray. Aquí, este dibujo creo que presenta una caricatura de Marta Traba. Sí. Porque él peleó mucho con Marta Traba. Muchísimo. Esa pelea fue terrible. Terrible. Pero no lo afectó finalmente tampoco.
Sí lo afectó. ¿Sí lo afectó? Sí lo afectó, desgraciadamente lo afectó. ¿En qué sentido? Es que fue una persecución espantosa la de Marta. Cada vez que podía, a veces, como dicen, le echaba vainas a Ignacio. ¿No? De todas maneras, los grandes artistas, los críticos estamos perdidos, porque ante los grandes artistas no hay nada que hacer. Muchas gracias a doña Margot de Gómez Jaramillo por habernos permitido ingresar en la privacidad de su casa y revisar otra vez la obra de este gran maestro del arte colombiano. Pues con mucho gusto. Para mí ha sido un honor. Gracias, doña Margot. Una mirada hacia el pasado, con las vivencias de nuestros viejos que son la historia de una generación. Todos los sábados, de 8:30 a 9 de la mañana por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Los protagonistas del deporte, con toda la emoción, toda la diversión, reunidos aquí en la gran jugada. El deporte en todo sentido. Véalo por Señal Colombia, los martes a las 9:30 de la noche. Presenta Audiovisuales. Tecnociencia, el primer magazine nacional dedicado a las últimas innovaciones tecnológicas, los avances científicos y sus protagonistas. Acompáñenos los viernes a las 5 de la tarde por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Audiovisuales presentó el anterior programa.